Imagínate que estás sentado aquí conmigo tomando un café y te digo algo que quizá nadie te ha dicho con esta claridad. Una mujer no reacciona igual cuando tú la ignoras que cuando tú simplemente desapareces con propósito. Y sí, hay una gran diferencia entre dejar de escribirle y mostrar que ya no dependes de su atención. Lo que pasa en su mente cuando tú decides alejarte es mucho más profundo de lo que crees. Y hoy te lo voy a explicar sin vueltas, sin exageraciones. Cuando un hombre deja de contactar a una mujer, no estás simplemente dejando de hablarle. En su cabeza estás rompiendo un patrón psicológico. Estás tocando directamente una parte de su ego, de su curiosidad y de su necesidad de validación. Y aunque muchas no lo admitan, esa desconexión las hace pensar más de lo que tú imaginas. Pero aquí viene lo controversial. La mayoría de los hombres creen que cuando dejan de hablarle a una mujer la están perdiendo. En realidad, si lo haces bien, ese silencio puede ser tu arma más poderosa, porque en ese momento ella empieza a preguntarse cosas que antes no se preguntaba. ¿Por qué no me busca? ¿Habrá otra? ¿Me habrá olvidado? Y esas preguntas no nacen del amor, sino del impacto psicológico que generaste. Al romper la dinámica, déjame ser claro, no se trata de manipular, se trata de entender la psicología femenina. Cuando tú dejas de contactar a una mujer, estás forzando su mente a enfrentarse al vacío que tú llenabas. Y ese vacío, por pequeño que parezca, activa una reacción emocional. Puede que se haga la indiferente, pero internamente algo se mueve. Así que hoy te voy a enseñar exactamente qué hace una mujer cuando tú desapareces, cómo cambia su comportamiento, cómo la confusión se mezcla con el deseo y cómo, sin que tú digas una sola palabra, ella empieza a pensar más en ti que antes. Prepárate porque entender esto puede cambiar completamente la forma en que ves las relaciones. 1. Al principio ella no lo cree. Piensa que volverás. Déjame pintarte una escena. Imagínate que estás sentado aquí conmigo tomando un café y te digo algo que quizá nadie te ha dicho con esta claridad. Una mujer no reacciona igual cuando tú la ignoras que cuando tú simplemente desapareces con propósito. Y sí, hay una gran diferencia entre dejar de escribirle y mostrar que ya no dependes de su atención. Lo que pasa en su mente cuando tú decides alejarte es mucho más profundo de lo que crees. Y hoy te lo voy a explicar sin vueltas, sin exageraciones. Cuando un hombre deja de contactar a una mujer, no está simplemente dejando de hablarle. En su cabeza, estás rompiendo un patrón psicológico. Estás tocando directamente una parte de su ego, de su curiosidad y de su necesidad de validación. Y aunque muchas no lo admitan, esa desconexión las hace pensar más de lo que tú imaginas. Pero aquí viene lo controversial. La mayoría de los hombres creen que cuando dejan de hablarle a una mujer, la están perdiendo. En realidad, si lo haces bien, ese silencio puede ser tu arma más poderosa, porque en ese momento ella empieza a preguntarse cosas que antes no se preguntaba. ¿Por qué no me busca? ¿Habrá otra? ¿Me habrá olvidado? Y esas preguntas no nacen del amor, sino del impacto psicológico que generaste. Al romper la dinámica, déjame ser claro, no se trata de manipular, se trata de entender la psicología femenina. Cuando tú dejas de contactar a una mujer, estás forzando su mente a enfrentarse al vacío que tú llenabas. Y ese vacío, por pequeño que parezca, activa una reacción emocional. Puede que se haga la indiferente, pero internamente algo se mueve. Así que hoy te voy a enseñar exactamente qué hace una mujer cuando tú desapareces. Cómo cambia su comportamiento, cómo la confusión se mezcla con el deseo y cómo, sin que tú digas una sola palabra, ella empieza a pensar más en ti que antes. Prepárate porque entender esto puede cambiar completamente la forma en que ves las relaciones. 1. Al principio ella no lo cree.
piensa que volverás. Déjame pintarte una escena. Ella está mirando su teléfono, deslizando el dedo por la pantalla, y nota algo. No hay mensajes tuyos. Pasan las horas, el día, y nada. Al principio sonríe. Piensa que estás ocupado, que estás probando algo, que pronto escribirás con alguna excusa, porque en su mente tú siempre has estado ahí. Y aquí está la parte que muchos hombres no entienden. Cuando dejas de contactar a una mujer, su primera reacción no es extrañarte, sino no creerte. Sí, escuchaste bien. No lo cree. Su cerebro está tan acostumbrado a tu presencia, a tu atención, que simplemente no asimila la idea de que te has ido. Piensa que es temporal. Piensa que estás jugando. Piensa que de una forma u otra volverás. Y eso es lo que la hace tan segura, tan tranquila al principio. Pero lo controversial aquí es esto. Tu silencio no duele al principio porque ella todavía se siente en control. Ella cree que tú estás actuando, no que realmente hayas decidido alejarte. En otras palabras, su ego todavía está al mando. Durante esta primera etapa, notarás que actúa como si nada pasara. No te escribe, no te busca. Incluso puede publicar algo en redes como si estuviera perfectamente bien. Pero atención, eso no significa que no se haya dado cuenta. Lo ha notado, solo que aún no lo toma en serio. En psicología, esto se conoce como una fase de negación emocional. El cerebro busca protegerse del impacto de una pérdida y la forma más rápida de hacerlo es minimizarla. Por eso ella se dice a sí misma: seguro está ocupado, solo está intentando llamar mi atención. Ya volverá como siempre. Y aquí es donde muchos hombres cometen el error fatal. Al ver que ella no reacciona, vuelven a escribir. Rompen el silencio demasiado pronto. ¿Y sabes lo que pasa? Entonces le confirmas lo que ella creía, que nunca ibas en serio. Tu silencio pierde poder. Tu ausencia deja de ser impacto y se convierte en rutina. Por eso, cuando decides dejar de contactar a una mujer, tienes que entender algo muy importante. El verdadero efecto no ocurre los primeros días. La magia del silencio empieza cuando ella se da cuenta de que esta vez no fue un juego. Durante esta primera fase, mientras ella aún piensa que volverás, su mente intenta analizar lo que pasa. A veces revisa tus estados, tus últimas conexiones, o busca señales de que todavía estás ahí, pero no lo hace porque te extrañe, lo hace porque no soporta la incertidumbre. Y ese detalle es clave. Las mujeres emocionalmente se sienten seguras cuando tienen el control de la situación. Tu presencia constante le daba esa seguridad, pero tu silencio, tu falta de contacto rompe esa sensación. Y aunque al principio no lo acepte, algo en su interior empieza a sentirse incómodo. No es amor todavía ni arrepentimiento. Es curiosidad mezclada con incomodidad. Y aquí está la verdad que casi nadie dice. Una mujer no empieza a pensar en ti porque te extrañe, sino porque no entiende tu cambio, el misterio, la intriga más que tus palabras. Por eso, cuando mantienes tu silencio con firmeza, estás creando algo que ningún mensaje podría lograr. Incertidumbre emocional. Así que cuando notes que ella no reacciona al principio, no te desesperes. Está en la fase donde su mente niega tu ausencia. Déjala creer que volverás, porque justo cuando empiece a sospechar que tal vez no lo harás, es cuando todo cambia. En ese momento, su orgullo empezará a chocar con su emoción, y ahí es donde la psicología femenina empieza a jugar a tu favor. 2. Cuando se da cuenta de que hablas en serio, empieza la confusión. Imagina esto. Pasan varios días, quizá una semana, y tú sigues sin escribirle. Ella revisa su teléfono y ve el mismo silencio. Y ahí, justo en ese punto donde antes se sentía segura, empieza algo nuevo, la confusión.
Y esta etapa es crucial porque en este momento ya no se trata solo de orgullo o de esperar que vuelvas. Ahora su mente empieza a hacer preguntas. Muchas preguntas. ¿Por qué no me has hablado? ¿Le habrá pasado algo? ¿Será que ya no le importo? Y esa última es la que más la afecta, porque toca algo mucho más profundo que el simple ego, su necesidad de sentirse deseada. Aquí es donde ocurre uno de los giros más interesantes de la psicología femenina. Cuando una mujer siente que pierde la atención de un hombre que antes la tenía en su centro, no siente indiferencia, siente desconcierto, porque para ella tu interés era una confirmación constante de su valor. No era amor necesariamente, sino una forma de validación emocional. Entonces, cuando desapareces, lo que realmente le duele no es tu silencio, sino lo que tu silencio significa. Y aquí viene lo controversial. Muchas mujeres no empiezan a pensar en ti porque te aman, sino porque tu distancia las hace dudar de sí mismas. Eso, aunque suene fuerte, es real. Tu ausencia toca su autoestima, no su corazón. Y por eso, cuanto más firme te mantienes, más profunda se vuelve su confusión. Durante esta etapa, ella empezará a mostrar comportamientos extraños. Puede que te ignore en redes, pero revise tus historias. Puede que suba una foto más llamativa o publique una frase con tono indiferente, pero que en realidad busca una reacción. No lo hace por casualidad, lo hace porque necesita comprobar si sigues mirando. Si no reaccionas, su mente entra en un pequeño conflicto emocional, porque ya no funciona lo que antes funcionaba. Y es ahí donde tu silencio empieza a tener poder, porque sin decir una sola palabra, estás demostrando algo que muchos hombres jamás logran, que no la necesitas para validar tu valor. Y eso para una mujer acostumbrada a tu atención es desconcertante. En psicología esto se llama una ruptura del patrón emocional. Tú eras una fuente constante de estímulo. Ella sabía cómo te ibas a comportar. Pero cuando rompes esa expectativa, su cerebro busca una explicación y cuando no la encuentra genera ansiedad emocional. Esa ansiedad la llevas a analizarlo todo. Cada conversación pasada, cada gesto, cada palabra. Empieza ahí a buscar señales que le digan si hiciste esto porque realmente perdiste el interés o si estás intentando hacer que te busque y sin darse cuenta, ya te está pensando más de lo que imaginas. Lo irónico de esta etapa es que, aunque parezca fuerte, el silencio empieza a hablar más que cualquier mensaje. Tu falta de contacto le envía una señal mucho más clara que 1000 palabras. Ya no estoy disponible para tu juego. Y aunque no lo diga, aunque no lo muestre, esa frase se repite en su mente. Aquí es donde muchos hombres sienten la tentación de volver a escribir porque creen que ella entendió la lección. Pero si rompes el silencio en este punto, detienes el proceso justo cuando empieza a funcionar. Déjala confundida, déjala pensando, déjala intentando entender por qué su poder ya no tiene efecto. Porque es justo en esa confusión donde comienza algo nuevo, la atracción desde el respeto. Ya no es solo deseo ni costumbre, ahora es curiosidad. Y la curiosidad femenina es uno de los motores más poderosos del interés. Así que cuando veas que empieza a mostrarse más activa, más cambiante, más atenta, no te confundas. No es que te haya olvidado, es que por primera vez su mente está trabajando para recuperarte, no al revés. Y eso, amigo, es la verdadera psicología detrás del silencio. No se trata de castigar, se trata de provocar reflexión. 3. Luego viene la fase del orgullo. Aparenta que no le importa. Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Después de la confusión llega la etapa en la que ella decide no mostrar lo que realmente siente. Su mente está llena de preguntas.
pero su actitud cambia completamente. De repente se vuelve más fría, más distante, y su lenguaje corporal grita una sola cosa. No me importa, pero no te equivoques. Esta actitud no es indiferencia, es orgullo en acción. Es el mecanismo que muchas mujeres usan para protegerse de la vulnerabilidad. Y lo más curioso es que no lo hacen porque no sientan nada, sino porque sienten demasiado. En esta etapa ella necesita convencerse de algo, que tiene el control, aunque no lo tenga. Necesita creer que puede manejar la situación sin mostrar debilidad. Y para hacerlo se pone una máscara emocional. Una máscara que si la miras con atención, tiene grietas. Lo más interesante de esta fase es que puedes notarlo sin necesidad de buscar señales externas. Lo sientes. Sientes esa energía extraña, ese intento de mostrarse invulnerable. Y aunque su comportamiento aparente fortaleza, por dentro hay un conflicto que no se detiene. Porque el orgullo, aunque parezca una defensa, también es una prisión. La obliga a mantener una postura que le cuesta sostener. Le exige aparentar que no le afecta lo que en realidad le pesa. Aquí es donde la psicología femenina muestra su parte más compleja. Ella no quiere perderte, pero tampoco quiere admitir que te necesita. No quiere mostrar interés porque teme que lo interpretes como debilidad y al mismo tiempo quiere que te des cuenta de que algo en ella ha cambiado. Por eso, durante esta etapa, su mente se divide en dos direcciones. Una parte quiere que la busques y la otra quiere demostrarte que no lo necesitas. Es una lucha silenciosa, un diálogo interno constante entre lo que siente y lo que quiere proyectar. Lo más contradictorio es que mientras más intenta mostrarse indiferente, más se evidencia lo contrario, porque nadie se esfuerza tanto en aparentar algo que realmente siente. Esa tranquilidad que intenta mostrar no es calma, es defensa. Y lo curioso es que esa misma defensa es la que poco a poco empieza a desgastarla. Tu silencio sigue ahí, firme, constante, y cada día que pasa el peso del orgullo se hace más difícil de sostener, porque el orgullo puede dar una sensación de control momentáneo, pero no puede llenar el vacío emocional que deja una conexión rota. Y esto es lo que muchos hombres no entienden. Cuando una mujer aparenta que no le importa, no significa que esté en paz. Significa que está haciendo un esfuerzo consciente por ocultar lo que siente. Está luchando entre la emoción y la imagen, entre el deseo de acercarse y el miedo a parecer débil. Lo más importante en esta etapa es que tú no reacciones. Si respondes a su orgullo con desesperación, lo fortaleces. Pero si mantienes la calma, su orgullo empieza a perder sentido, porque un orgullo sin respuesta no puede sostenerse por mucho tiempo. En silencio, ella empiezas a notar algo que le incomoda, que no tienes necesidad de demostrar nada, que no estás compitiendo con ella y que no estás intentando convencerla de nada. Y eso psicológicamente descoloca, porque la mayoría de las veces el orgullo busca una reacción. Cuando no la obtiene, se desinfla. Poco a poco la máscara empieza a caerse. No de golpe, no con lágrimas ni palabras, sino con gestos pequeños que muestran vulnerabilidad. Y ahí es donde comienza el verdadero cambio interno. El orgullo empieza a convertirse en reflexión y la defensa se transforma en curiosidad. En ese punto ya no está fingiendo para protegerse, está pensando en lo que realmente perdió. Y cuando llega ahí, sin que tú digas una sola palabra, empieza la parte más poderosa de todo el proceso, la conciencia de tu ausencia. 4. El silencio la obligas a mirar hacia adentro. Esta es la parte que casi nadie ve venir. El silencio empieza a hacer su trabajo más profundo. Ya no se trata de orgullo, ni de apariencias, ni de juegos mentales.
Ahora la situación empieza a tocar algo más real. La conciencia. Cuando tú decides no contactar más sin resentimiento, sin dramatismo, sin buscar atención, le estás enviando un mensaje que va directo al subconsciente. Ya no estás disponible para algo vacío. Y ese tipo de mensaje, aunque no se diga con palabras, se siente con fuerza. Tu ausencia deja de ser solo una reacción y se convierte en un espejo donde ella se ve a sí misma sin ti. Y eso puede ser incómodo porque, por primera vez, ya no tiene a quién culpar ni de quién depender para distraerse de su propia realidad. Tu silencio le muestra sin explicaciones cómo se ve una relación cuando solo uno da. Y aquí viene la parte que muchos hombres necesitan escuchar. El silencio no tiene poder si tú no creces dentro de él. Muchos creen que dejar de hablarle a una mujer es suficiente, pero siguen siendo los mismos. Inseguros, impulsivos, desesperados por ser notados. Eso no sirve. Tu silencio solo tiene fuerza si lo acompañas con evolución. Si no cambias internamente, el silencio se convierte en una pausa vacía. Pero cuando lo usas para fortalecerte, para enfocarte en ti, para reconectarte con tu propósito y tu valor, entonces, sí, ella lo siente. Porque la energía de un hombre que se ha reencontrado consigo mismo no se puede fingir. Y aquí es donde entra la parte más psicológica de todo esto. El cerebro más humano detecta el cambio cuando ella percibe que tu silencio no viene de orgullo ni de juego, sino de calma. Empieza a cuestionarse su propio comportamiento. Empieza a pensar en lo que hizo, en lo que dijo, y en cómo tú lograste mantener la compostura cuando ella esperaba que perdieras el control. Eso, controlar tu energía, que no puede dirigir tus emociones, empieza a respetarte de verdad. Y ese respeto, aunque llegue tarde, vale más que cualquier mensaje. Al final, cuando no vuelves, ella no solo cambia su estrategia, también cambia su percepción de ti. Ya no te ve como el hombre predecible que siempre estaba disponible. Ahora te ve como alguien que se elige a sí mismo, alguien que no mendiga atención, alguien que aprendió a estar en paz. Y esa es la verdadera victoria. No que ella regrese, sino que tú no te pierdas intentando que vuelva. Voy a decir algo que puede doler un poco. No porque esté mal, sino porque es verdad. La mayoría de los hombres hoy no pierden a las mujeres porque no sean lo suficientemente buenos. Las pierden porque son demasiado disponibles, demasiado predecibles y demasiado dependientes emocionalmente de sus reacciones. Has construido tu valor personal alrededor de cómo ella te ve, en lugar de cómo tú te ves a ti mismo. Aquí viene la parte controversial. La atracción de una mujer no se destruye por tus errores. Se destruye por tu necesidad de su aprobación. Puedes hacer todo bien, escribir en el momento correcto, decir las palabras perfectas, incluso tratarla como una reina. Pero si ella siente que necesitas su validación para sentirte hombre, inconscientemente comenzará a alejarse. Los hombres de hoy necesitan despertar y dejar de buscar paz en lugares donde son constantemente puestos a prueba. La verdad es que en el momento en que te conviertes en ese hombre que no ruega por atención, que no reacciona emocionalmente y que no hace de ella el centro de su propósito, ella empieza a notar más tu ausencia que tu presencia. Y ahí es cuando el poder cambia de manos. No se trata de jugar juegos. Se trata de recordar que tu valor existía mucho antes de que ella llegara a tu vida. No estás aquí para convencer a ir a alguien de que te ame. Estás aquí para atraer a quien reconozca tu energía sin necesitar pruebas. Ahora quiero escucharte a ti. ¿Alguna vez has vivido este cambio? ¿Has notado cómo al retirar tu energía, ella empezó a tratarte diferente?
Déjame tu historia en los comentarios. Leeré cada una porque quiero conectar contigo, no solo hablarte. Construyamos algo real, algo que haga que hombres y mujeres piensen 2 veces antes de subestimar el verdadero respeto propio masculino. No